agradeciendo que ya está el grupo con ustedes, o no sé si están los otros compañeros ahí, para poder iniciar, Denis. No sé si me escucha, Denis. ¿Cómo dice, Arqui? Perdón. Gracias, ahorita voy. Le preguntaba que no sé si me escucha. Sí. ¿Me escucha ahora? Bueno, era para ver si alguien más ahorita iba ya a acompañar en la reunión, si no, pues para ir adelantando en el caso del grupo con usted y de los compañeros que le acompañan. No sé si está también ahí a la compañera Melissa, y por lo que veo que también está acompañándole o va a estar conformado, que creo que de la semana anterior. Ángel también, es así la conformación, al igual que Perla, ¿verdad? Fíjate, Ellos Arqui, que dos, sí, sí. solamente que la semana pasada, no sé si Ángel le escribió, pero me dijo que usted no le había respondido, entonces creo que se quedó solo él. No sé, mire, lo que resulta es que eh, yo no me di cuenta de ese mensaje inicialmente, ¿verdad? Y vi que por aparte en la actividad de la semana, creo que es 15, si no estoy equivocado, aparece, digamos, como parte de la actividad ya él ahí. Entonces, si esto es así, es para ratificarlo, pues porque al final lo que yo siempre consideré, ¿verdad? De que como grupo, pues es un poquito, estando un poco más organizados, obviamente trae más ventajas, ¿verdad? Porque no solo se va a ampliar información en cuanto a actividades que deben de resolverse, sino que de alguna manera es otro tipo de análisis que puede uno desarrollar, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo estaba tomando en cuenta. Luego de que además de ello, pues como grupo, pues también la cantidad de puntos que restan para cerrar, ¿verdad? El número mínimo necesario de 70 puntos, pues puede eso también ayudarles a todos en general, ¿verdad? Entonces, no sé si en cuestión de ese tema algo comentaron, Denis. Solamente al final quedamos que en que solo íbamos a trabajar Perla, Melissa y yo, fíjese. Ok, Ajá. si este tema aún con el comentario que le hice, estuviera de acuerdo con recibirle, Sí, yo estoy de acuerdo. y los otros compañeros. Eh, con eso sí no hemos platicado, ¿ves? Bueno, ok, pero digamos se pueda platicar, ¿verdad? Porque al final creo que en lo que resta, la actividad, digamos, de conformación dentro de la semana 16, hoy estamos en 16, ¿verdad? Dentro de la semana 16, una de las actividades que se tiene que terminar de fortalecer es el tema del video mercadológico, pues, ¿verdad? Dentro de ese tema, ya trataron los temas que van a incluir ahí, Denis. Sí, Arqui, tenemos contemplado algunos temas, pero queríamos igual preguntarle sobre otro, ¿verdad? ¿Qué aspectos se iban a Correcto. tomar en cuenta? Pero queríamos preguntarle Sobre los aspectos que se van a tomar en cuenta en el video ok, mercadológico. ok, Ajá. ok, ok. Pero de eso ya tienen un plan de ello. Sí, ahí vamos ya editándolo. Ok. Sí, bueno, mire, aprovechando un poquito el tiempo y que usted de alguna manera casi ingresa pues, muy puntual dentro de este tema, yo estaba viendo, digamos, parte de las actividades de la semana última, ¿verdad? De lo que es conformar los documentos ya para cierre, ¿verdad? Y que dentro de ello, pues una de las cosas que es
esa estructura inicial o el documento inicial en la cual hace ver lo que es en sí el proyecto en general y dónde había nacido pues la etapa esta de la densificación, ¿verdad? De los, digamos, del crecimiento urbano en el sector de la zona 17. Entonces eso creo que está encaminado. Básicamente es agarrar parte de esa propuesta, enlazar la propuesta arquitectónica con la ubicación, digámoslo así, del sector, ¿verdad? En la zona 17, donde estaría ubicado el proyecto, y hacer una relación de ese crecimiento. Hay un par de, vamos a decir, una página ahí que estaba viendo yo, que abarca pues la localización y ubicación de la parte del proyecto. O sea que veo que esa parte sí puede conformarse, ¿verdad? La otra parte es lo que corresponde a las características de los proyectos que ahí ustedes definieron, para luego, dentro de las gráficas que puedan agregarle al documento, al expediente, pues viene siendo también la parte puramente, digamos, de las láminas que están con unos detalles, digamos, del edificio en general y unos detalles internos también, ¿verdad? Luego tal vez agarrar parte, digamos, del documento que tienen con las, digamos, algunas instalaciones, algunos detalles de la parte del edificio, desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista de las instalaciones que tienen en general. Por ahí estaba viendo que lo tenían también ya conformado. Entonces, yo creo que esas serían parte de las etapas que ustedes deberían de ir tomando en cuenta. Por aparte, no sé si han analizado desde el punto de vista de presupuestos globales, más o menos de acuerdo al metro cuadrado, digamos, de instalación. Yo no sé si en el caso de ustedes, la cantidad de metros cuadrados que mencionan del edificio, si me recuerda usted de ello. Son 8.000 metros cuadrados. 8.000 metros cuadrados en total del edificio, Sí, ya sí. con todos los apartamentos, con todos los niveles. ¿Sí? Bueno, entonces podrían considerar un mínimo de estimado, ¿verdad? De metro cuadrado, tomando en cuenta la parte urbana, la parte de instalaciones, la parte puramente de áreas de parqueos, etcétera. ¿Cuánto de metro cuadrado están ustedes considerando así de manera general de construcción? Para el precio, aquí. Eh, digamos, uno sería el tema de precio, sí, para llegar al precio, ¿verdad? Pero yo más o menos hacía de manera global para considerar un monto de ello y luego un aproximado, digamos, de hacer ver en cuánto tiempo se va a construir. O sea, hace a grosso modo, porque obviamente esto todavía habría en su momento que detallar, ¿verdad? Pero más o menos, digamos, de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados, el valor, digamos, que se tuviera por, o para la urbanización en general. Fíjese que estábamos considerando por metro cuadrado de construcción 1.300. $1,300 o quetzales. No, quetzales, incluyendo el material y la mano de obra. Eh, es bajo usted, muy ¿Es bajo. bajo? Sí, Ah, mire, por varias razones. Tema que es un edificio, ¿sí? Tema que obviamente, pues estar hablando de 10, 12 niveles, pues también es un tema que es considerar. ¿Por qué? Por el tipo de estructura, por las características de los sótanos. Ustedes creo que tienen, ¿cuánto? ¿3, 4 sótanos? 2 sótanos. 2 sótanos, 12 niveles. Los 8.000 metros ya incluye los 2 sótanos. Eh, Fíjese que eso le quería preguntar porque, digamos, en la primera planta son 8.000 metros cuadrados. Entonces Ajá. se tendría que multiplicar los 8.000 por los 12 niveles, ¿verdad? Exacto, Sí, así ¿verdad? es. Sí, así es.
Sería más, multiplicarlos por ma- los 12 niveles más los dos sótanos. más los dos sótanos. Ah, Porque ya. recuérdese que al final, si usted se toma en cuenta de que en los sótanos, pues obviamente ahí hay que cortar profundidad, ¿verdad? De lo que equivale entre 6 y 7 niveles de profundidad, metros, perdón, de profundidad, sí, de profundidad. Si bien es cierto, quizás no se va a conformar tabiques interiores y todo. Sí, sí hay los que son necesarios, pues por baños, por servicios, por bodegas, cosas de estas. Pero además de eso, todo lo que son muros, columnas y todo para sótanos, obviamente todo es de concreto, o sea, va a una situación especial, ¿verdad? En cuanto a fundiciones, etcétera. Entonces, fíjese que al final yo pensaría que estar hablando entre 8,000 a 11,000 metros cuadrados por metro cuadrado, pero a 8,000 a 12,000 quetzales por metro cuadrado, todavía le puedo decir que es un término un poquito relativamente intermedio para lo que estamos hablando ahí. Entonces, usted dice que son, ¿cuántos niveles? ¿12 más 2 de abajo? ¿14 o 12 incluyendo? 12 y dos sótanos. 14 por 8,000. Son 112,000. 112,000, ¿sí? Si fuera por 12,000 dólares, lo que sale el metro cuadrado. Perdón, no, ahí ya saqué la cantidad. Ahí ya saqué la cantidad de metros cuadrados y lo multipliqué por 12,000. Ahí es, quiero ver, 12,000. 8,000 era todo, más Sí. otros 8,000, más otros 8,000. A mí ¿cuánto sale ahí usted? 24,000 metros cuadrados. Sería 8,000 por 14, ¿verdad? 8,000 por 14. 8,000 por 14 son 112,000. 112,000 metros cuadrados. Sí. Si fueran, voy a poner así, 8,000, 800 millones de quetzales. Bajémonos a 8. 12,000 metros, perdón, 8,000 metros por 14 niveles por, voy a ponerlo 8,000 quetzales el metro. Alrededor. Sí, alrededor de 800 millones. Claro, estos son dividido. ¿Me recuerda la cantidad de metros cuadrados que era? 112,000 metros cuadrados. Está saliendo alrededor como de 8,000 quetzales el metro cuadrado. Sí, 8,000. 8,000 quetzales. Pues aquí va el tipo. Fíjese que las columnas son columnas, ¿cuánto? No menos de 80 por 80, ¿verdad? De área, 60 por 80 son. ¿verdad? Sí. Ujú. Va. La cantidad, tomando en cuenta incluso la parte de la parte de los sótanos. Los muros son muros prácticamente muros de contención mínimo de concreto, ¿verdad? De doble cama, de doble cama, digamos, todo lo que es la estructura perimetral, ¿verdad? La parte de los ascensores, la parte puramente de las instalaciones. Entonces, sí, yo, por la cantidad de la parte de las, ¿cómo se llama? La parte puramente de las escaleras eléctricas,
¿sí? O sea, lo que pasa es que estos son préstamos especiales. Uno está casi que haciendo obras que por lo general uno va vendiendo por partes anticipadamente, pues. Y obviamente también todo esto es un tipo de inversiones donde no, pues el capital es un tema entre varios socios, es un tema que hay que poner una parte, quizás la otra uno tiene que buscar parte de un préstamo, cosas de estas, ¿verdad? O sea, pero, pero mil quetzales, ¿cuánto? 1,500, digamos, 2,000, aunque fuera 2,000, todavía es bueno, poco, ¿verdad? Arqui, disculpe, una pregunta. ¿Cómo considera usted ese precio de 8,000? ¿Cómo hizo la fórmula usted? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde salen los 8,000? Ajá, exacto. Por eso, yo por eso le menciono que, por ejemplo, en los temas de un edificio, bueno, no recientemente, sino es alrededor casi como de 4 años y pico, 5 años, yo estuve relacionado con un proyecto que fue un apoyo con la ayuda de la cooperación de Corea. Y dentro de ello eran edificios de 2 niveles, pero ahí salió aproximadamente casi a 6,000, 5,000, entre 5,000 a 6,000 quetzales el metro cuadrado ya. Y estamos hablando de que, digamos, en ese momento fue parte de estructura de ladrillo, partes losas, zapatas, más o menos de 2x2, 1,80, pues 1,80 por 1,80, columnas más o menos promedio, se quedaron de 60 por 60, pero porque eran hasta 3 niveles, ¿verdad? Con una tendencia a crecer más. Todavía se había dejado proyectado un ascensor, pero todavía no se había... adelante, Carlos, buenas tardes o buenas noches. No se había todavía... Buenas tardes, tenido el arquitecto. ¿Qué ascensor. tal? Saludable, Carlos. Bien, muchas gracias. Aquí comentando un poco el tema del trabajo que viene siendo quiero ver, estamos en la hoy semana 15, ¿verdad? Estamos así. Y dentro de ello, solo voy a abrir aquí un momento, la semana 16 tenemos la parte del video, proyecto de video, ¿sí? Entonces, como tal, ya hoy quisiéramos platicar un poco de este tema del video, puesto que hay actividades que están relacionadas con el video mercadológico. Entonces, viendo un poco el panorama del proyecto que está manejando el grupo con Denis y el que ustedes tienen, Carlos, son 2 proyectos. Dentro de ellos, ¿qué cantidad de metros cuadrados tienen ustedes, Carlos? Cerca de como 18,000 metros en todo el ¿Cuántos? proyecto. ¿Cuánto? 18,000 metros en todo el proyecto. 18,000 metros cuadrados en todo el proyecto, con todos los sótanos. Sí, ¿Sí? aproximadamente. 118,000. Con ustedes, Denis, 112,000. Sí, Arqui. Ok, 117 y 118 me dijo, ¿verdad? El compañero Carlos, 118. Sí, sí, arqui. Los otros compañeros, 112. Estamos más o menos en una relación del tipo de proyecto que sea. En el caso de ustedes, Carlos, que es un tema de un edificio con unas características combinadas de oficinas, características combinadas con centro de negocios financiero, y tiene dentro de ellos alrededor de 5 o 6 sótanos. Son 4. Va, con 4. ¿A cómo están relacionando el metro cuadrado? Es que estamos hablando porque al final, dentro del tema muy general que hay que ir viendo es de dónde nace el proyecto de densificación, de dónde nace la ubicación y dentro de ello la propuesta del edificio, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Cuántos niveles? Etcétera. Pudiéramos hablar de un tema de un proyecto, pero si
arquitectónicamente no relacionamos las áreas y no relacionamos lo que hay ahí, pero no llegamos al costo, pues a nivel de un video mercadológico, como que no se amarra, ¿verdad? Esa parte importantísima. Cualquier pregunta que le pueda hacer un inversionista a uno, mire, el proyecto está precioso, ¿cuánto vale? El proyecto nos interesa, pero ¿cuánto vale? O sea, eso va amarrado, seguro, seguro. Independientemente si este es un tema desde el punto de vista dentro de la universidad y dentro de un punto de vista propiamente un nivel último de ustedes, ¿sí? Entonces, ese siempre le va a preguntar cualquiera que quiera hacer un proyecto. Está muy bonito el proyecto, mire, me interesa, muy bonita la tecnología y todo, ¿cuánto vale? ¿Y en cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, eso estábamos un poco tocando ahorita con el compañero Denis. ¿Ya? ¿Cuál es el valor que ustedes estarían estimando por metro cuadrado, Carlos? Nosotros estamos estimando que, o sea, todavía no tenemos así como que muy real el dato, pero lo estimamos como entre 6.500 a 7.000 el metro cuadrado. Ok, ok. ¿Estamos de acuerdo con lo que está platicando el compañero Carlos? ¿Denis? Sí, Arqui, sí. Ok. Yo les decía a ellos inicialmente que estos temas para edificios y tomando en cuenta muchos aspectos, ¿verdad? Pero dentro de ellos son tecnología, lugar de ubicación, características del proyecto, número de niveles, número de sótanos, etcétera. Donde las edificaciones, sus estructuras. Lenny, buenas tardes, mucho gusto saludarle. El compañero por ahí, ¿qué tal, Lenny? ¿Cómo está? Compañero Mauricio, por ahí creo que lo había por ahí como sondeado que estaba entrando. Estamos hablando, Lenny, sobre el tema del documento que hay que fortalecer para el video, ¿verdad? Y dentro de eso estamos hablando de algunos aspectos que se tienen que ir manejando en el documento de presentación. Buenas noches, Mauricio, gusto saludarle. Buenas noches. ¿El video mercadológico o el video crítico? Solo déjeme chequear. Para la semana 16 tenemos video de proyecto. Solo quiero ver aquí un momento. Perdón, estoy equivocándome aquí con otro tema. Voy a cambiar este documento que es el de instalaciones. Para la semana 17, o sea, aquí hoy estamos semana 15, ¿verdad? En la semana 16 comparte del video mercadológico y la 17 es la entrega del video mercadológico. Mientras que en la semana 18 debiese de ser la entrega del video crítico. No sé si me lograron escuchar. Sí, Arqui. ¿Sí? Ok. Bien, entonces por ahí vamos. El tema es que estamos jóvenes a todos, Mauricio, y dándole la bienvenida a Lelia, a Mauricio, y estábamos platicando con el compañero Denis, con el compañero Carlos, es la importancia de hacer un bonito video desde el punto de vista de lo que significa el nombre del proyecto, que es arquitectura, digamos, específica para lo que sería la densificación urbana. Y la definición de haber definido estos proyectos, uno en la zona 5 y el otro en la zona 17. O sea, todo nace de una necesidad. Todo nace, Ángel Aldana. Está por ahí el compañero Aldana. Todo nace de una necesidad en un proyecto, todo nace, ¿verdad?, de una situación de crecimiento. Emily Méndez también está entrando. Y entonces, dentro de todo esto,
hay que tomar determinaciones de hacer un video desde el punto de vista, como todo proyecto se da. Emily, buenas noches, al igual que el compañero, no me recuerdo quién más estaba entrando por ahí. Ángel también, buenas noches. Entonces estamos hablando del tema del proyecto de mercadológico, que esto es prácticamente como parte para las semanas que vienen ahorita. El conformar el proyecto mercadológico es como terminar de hacer la presentación del documento que ustedes están haciendo ahora. Pero desde ya nace la importancia de la condición del proyecto, que eso significa dar a conocer la necesidad de un proyecto de arquitectura con su densificación urbana de acuerdo al desarrollo y al crecimiento que ha dado a nivel de población cada una de esas dos zonas. El tema es presentar la definición de manera general qué proyectos tomaron y dentro de eso de una vez meterse al proyecto que cada uno desarrolla, uno que es un proyecto en la zona 5 y el otro que es un proyecto en la zona 17. Entonces, dentro de ello es dar a conocer las características, el tamaño, las condiciones del proyecto, el tipo de desarrollo de actividades que ahí se dan en ese tipo de arquitectura que se tiene. Y por sobre todo, cualquier proyecto, les estaba comentando hace 2 minutos a los compañeros, cualquier proyecto que ustedes hagan como profesionales ya, cualquier proyecto que trabajen ustedes en una empresa que se dedica a esto. ¿Qué es el factor determinante para que algún financiero o alguien tome la decisión? ¿Qué sería? ¿Cuál sería la parte determinante, Ángel? Independientemente físicamente ya está escogido el mejor lugar para cada una de las zonas. Independientemente el proyecto está, cada quien desarrolló su proyecto de la mejor manera para poder marchar adelante ese proyecto. ¿Qué se necesita para poder decidir? A Bueno, todos se los pregunto. En este caso, arquitecto, pues del punto financiero, de parte de los inversionistas, tendría que tomarse en cuenta la recuperación de su inversión, de su capital, para poder, bueno, para poder plantearse los años que él de recuperación. De recuperación de inversión. En ese punto, en el financiero, ese sería el vital, ¿verdad? Porque si se logró contemplar en todos los aspectos previos al anteproyecto, pues definitivamente creo que sería ese el punto crítico para poder tomar una decisión de inversión. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario diferente a lo que plantea Ángel? Ok. Aquí entonces, ese es el tema. Y en cualquier proyecto que ustedes hagan, el proyecto está precioso, bonito, la cantidad de niveles que queremos, ese es el tipo de negocio que queremos, ¿sí? Pero ¿cuánto cuesta? ¿Pero en cuánto tiempo lo tenemos que hacer? ¿Y en cuánto tiempo lo tenemos que recuperar? Ese es el tema que siempre van a tener. Aunque sea una casa, aunque sea un proyecto de un cuartito, como sea, siempre el aspecto económico va a ser lo fundamental, ¿sí? Entonces, estaban platicando hace un momento acá. ¿Cuál es el numerito mágico para el valor económico por metro cuadrado para un proyecto de esa naturaleza, Mauricio? Perdón, Arqui, ¿me repite por favor? ¿Cuál es el valor de metro cuadrado para la construcción de ese tipo de edificios? De 6.500 a 7.000 el metro cuadrado. Ok, esa propuesta nos la fue dando del lado del compañero Carlos. Eso me agrada, de que por alguna circunstancia ya haya algún sondeo de algo. Eso es importante, ¿sí? Denis estaba considerando otro valor más bajo, pero no importa. Lo importante es que se principia a manejar. Yo también le planteé mi criterio y le hacía ver que en la medida de que un proyecto se da, pues obviamente es un edificio, son edificios, digamos, no es que sean, no son semejantes, ¿sí? Tienen, digamos, cierta diversidad.
por las características del tipo de proyectos. Entonces, la altura, el número de niveles, la cantidad de metros cuadrados que dan. Por un lado, uno de los proyectos, el de la zona 5, ese proyecto anda por 118,000 metros cuadrados, ¿es correcto? Mientras que el otro proyecto de la zona 17, alrededor de 112,000 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, yo le hacía ver acá al compañero Denis inicialmente, antes que Carlos ingresara, que manejando algunos proyectos y dependiendo, ¿verdad?, del tamaño de las zapatas, de toda la extracción, digamos, de los sótanos que se van a dar, del dimensionamiento de las columnas, del tipo de estructura de la estructura, del tipo específico de las instalaciones que se tienen. Por algo es que ustedes sacaron un sondeo de la cantidad de instalaciones que se tenían que dar: hidráulicas, sanitarias, eléctricas especiales, de ascensores, de pozos, ¿cómo sería? De generadores, ¿sí? De todo lo que son sistemas de video, de seguridad, etcétera. O sea, en la medida que nos metemos, todo puede darse. Pero ¿cuánto vale, verdad? Entonces, eso es así. Y lo otro importante, como siempre, el inversionista quiere recuperar en el menor tiempo posible su plata. Así es, ¿sí? ¿Sí? Entonces, dentro de eso, estábamos mencionando algunos temas de algunos proyectos en las cuales, dependiendo de la naturaleza, como mencionábamos, de la profundidad y de la altura, pudiéramos estar hablando entre 8,000, 10,000, 12,000 quetzales, mínimo el metro cuadrado. ¿Sí? Inicialmente, Denis, usted puede comentar cuánto le dije, yo estimé, y después yo mismo bajé un poco de ello. ¿Cuánto le planteé yo? Fueron 8,000 quetzales por metro cuadrado. Pero eso fue cuando yo le bajé. Cuando yo le bajé, sí. yo le bajé de alrededor de 12,000, y todavía le mencioné a él que podríamos estar llegando hasta algunos 15,000. ¿Sí? Y luego lo bajé, le dije vamos a tomar una base media, y tomé y bajé a 8,000. ¿Sí? Y o sea, si ahorita o sea, yo sé que esto es interesante para cada uno de nosotros, es analizar esa parte financiera, pero ahorita tenemos que tomar ciertas consideraciones generales de ciertos proyectos, ¿sí? Y podríamos hacer esa relación, y si alguien tiene algunos valores, por ahí puede sondearlo, pero sí es necesario que esté más o menos hablándose manzanas con manzanas, ¿verdad? O sea, el valor de los dos sectores, por donde está la zona 17 y por donde está la parte de la zona 5, pues obviamente son valores que ya de por sí el valor de tierra también cuenta. Lo que resulta es que esa parte no la hemos ahorita sondeado, pero cuando usted adquiere un bien, el valor de mercado de la tierra, ustedes saben que forma parte de un proyecto de inversión, ¿verdad? Ese es un tema. Y la otra parte, el componente de lo que significaría la cantidad de metros cuadrados y las características del proyecto que esto tiene, ¿sí? O sea, meter un área financiera en un nivel, creo que era del nivel, no sé, 6 al 12, algo así en la parte financiera. ¿Con ustedes, Carlos? ¿Cómo dice, arquitecto? Disculpa. En el caso de ustedes, la parte de bancos, la parte financiera, la parte, digamos, que está hasta arriba, ¿sí? Era entre el nivel, ¿de qué nivel a qué nivel más o menos se mantenían ese tipo, digamos, de sectores de negocios? Lo tenemos en el nivel 2. ¿12? 2, número 2. Número 2. Ajá. Pero la parte financiera. O sea, la parte de los bancos, de todo lo que son... Pero es que mire, un banco de por sí, digamos que esas son áreas en las cuales ahí hay una relación de servicio. Sí. Un servicio en el cual alguien es ahorrante, alguien tiene un negocio y por ahí tiene sus cuentas. Ese es un servicio.
Pero los niveles donde hay préstamos que manejan, ¿verdad?, los inversionistas y todo para nuevos proyectos y todo, digamos que eso se maneja con otros niveles. Ah, sí, exactamente. Me explico. O sea, entonces hay sectores que así los tenemos que considerar. Su tipo de oficinas, el tipo de relación, ¿verdad?, que se dan. Si vienen empresas transnacionales y por ahí se quieren ubicar, etcétera. O sea, vamos, que todo esto va de la mano con esas condiciones de un proyecto de esa naturaleza. Si queremos comparar, digamos, en el caso del grupo que está en la zona 5 y que hizo comparar una relación de edificios de la zona 10, zona 14, etcétera, para llevar a cabo un proyecto ahí en la zona 5, ¿o no? Entonces estaban tratando de hacer ver la mejor, se puede decir, la mayor inversión que se pueda dar en ese tipo de negocios. Y así lo presentan muchos, ¿sí? Y con eso no estoy juzgando de que sea malo. Pero obviamente también para eso hay que tener la visión del negocio, hacia dónde va el negocio. Porque si no, vamos a tener un gran proyecto, pero no estamos costeando algo que tenga, vamos a decir así, una equiparación a lo que en el mercado puede estarse dando. Entonces, por eso es que es importante, pues, para todos que sepamos que por esa línea andan estos proyectos. O sea, hablar de un proyecto de 8,000, 10,000, 12,000 metros cuadrados, 12,000 quetzales, estoy hablando en quetzales, lo podemos pasar a dólares, eso no es problema, y lo relacionamos por la cantidad de metros cuadrados, podemos sacar un tamiz y decir vale tanto. Mientras que en otros casos puede ser una relación promedio entre la parte de los sótanos, la parte de los primeros 5 niveles y el resto con otro valor de precios, porque al final va estructura, al final van instalaciones, etcétera, ¿sí? Pero no nos vamos a meter a ese problema, sino que básicamente es visualizar ustedes como grupo ese valor económico que puedan definir por metro cuadrado. Si van a hacer algún otro análisis financiero, excelente, excelente. Pero vamos que yo por ahí quería abrirles un poco ese concepto, porque al final esa es parte de la idea de cómo llevar un proyecto de esta naturaleza. Esto yo le comentaba también al compañero Lelis, cuando uno mira sumas de quizás 90, 100 millones ¿cuánto le salen a ustedes así el valor total, Carlos? Unos 112,000 millones. Nos sale en 100 millones de dólares. Usted mencionó dólares. Ajá. O sea, Al viene siendo principio, como 760 millones de quetzales. ¿cuánto? Como 760 millones de quetzales, más o menos. Ok, pero entonces, el valor, usted cuando está hablando de 8,000, ¿son dólares o quetzales? Cuando le estoy hablando el valor de 8,000 quetzales, el metro Así. cuadrado. Sí, correcto, Ajá. correcto. Digamos... Y ya lo multiplico por, o sea, lo multiplico por la cantidad de metros cuadrados. Ajá. ¿Sí? O sea, yo le había dicho que nosotros estimábamos entre 6,500 a 7,000, pero si lo ponemos en 8,000, como usted dice, es más, ¿verdad? Perdón, fíjese que se le cortó un momentito, así un pico. ¿Qué relación me decía usted? Que nosotros lo habíamos estimado entre 6,500 y 7,000 el metro cuadrado. Déjelo así, no se preocupe, está bien, es que ese puede ser un rango, eso no se preocupe. Sí me preocupa cuando es demasiado bajo, porque entonces nos salimos de un mercado que no le va a alcanzar para ofrecer, ¿verdad? Un proyecto con las características que uno quiere. Entonces, la cantidad de metros cuadrados que se dijo de parte del grupo 2, digamos, de ahí con ustedes, es alrededor de 118,000. Por 6,500 son. Pero 118,000 metros cuadrados. ¿Cuántos niveles son en total? Son 14 niveles.
dividido a 14 niveles, son 8.428 metros cuadrados por nivel, ¿sí? Sí. Y la misma relación van a ver en los 5 sótanos. Los 5 sótanos se reduce, o sea, los niveles, ahí pusimos un porcentaje del área del primer nivel porque ahí abarcamos todo lo que es el exterior que Ajá. se debe contemplar. Y ahí está sumado todo eso, ¿verdad? Entre sótanos, el primer nivel y el resto, ¿verdad? Por eso, pero ¿de cuánto están hablando? O sea, de ¿De 118.000 metros cuadrados ¿Perdón? en total. 118 en total. 118.000 metros cuadrados en total. Es Ajá. correcto. Dividido, ¿cuántos niveles entonces? Porque está tomando en cuenta, usted Son dice que 14 también niveles. los sótanos. 14 Ajá. niveles con todo y sótanos. No, 14 niveles más los 4 sótanos. O sea, 16. Sí, 18. 14 niveles 18 más son. los 4 sótanos. Ajá. Dividido 18. Son alrededor de 6.555 metros cuadrados. ¿Es correcto? Sí. 6.545. 6.545 metros cuadrados por 18 niveles son 118.000 metros cuadrados. Bueno. A 7.000 quetzales el promedio que dijo usted. Sí. Correcto. 7,000. Por 7.000 dice 826 mil millones. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en el caso dividido 118.000 a 7.000 quetzales el metro cuadrado. El metro cuadrado. O sea, si uno lo mira es un valor grueso, Exacto. grandísimo, ¿verdad? Ah. Pero es un proyecto que se mide por todo lo que hay que hacer. Denis, en el caso de ustedes, dijeron que es un tema de 112,000. 112.000, es un poquito más pequeño. 112.000. Y estábamos hablando de alrededor de 8.000 quetzales el metro cuadrado. Voy a poner, o sea, le estoy poniendo ese precio, pero porque yo estimé algo así. Ustedes tengan su criterio. Por 896.000, ¿sí? 896 millones, perdón. 118 millones por 8.000. 118 mil. Perdón, 112.000 le dije. 112.000, ¿verdad? Sí, Arqui. 896 millones, ¿no? 896 millones. Ok. Entonces, ustedes tienen que armar más o menos un valor general así y hacer un estimado posiblemente hasta para 2 y 3 años de desarrollo de un proyecto de esa naturaleza. Arque, Sí, por favor. por Carlos, diga. ejemplo, sobre esa cantidad, por ejemplo, el retorno de inversión, ¿a cuántos años se le debe plantear a un posible inversionista? Mire, la mayoría le va a pedir 5 años, lo ideal. Sí, va. Proyectos de esa naturaleza obviamente tienen otras condiciones, quizás tienen otras condiciones de préstamos, ¿verdad? Yo le decía a Denis que estos temas, los proyectos se manejan, tal vez no me dejará mentir, alguien puede comentar, de que son proyectos donde los interesados, los accionistas y parte de las diferentes, ¿qué podemos decir?, empresas que se dedican a esto, piensan que de acuerdo a las consideraciones, ¿verdad?, del tipo de negocio, son proyectos donde tienen que trabajar muchas horas de trabajo, ¿sí?
donde por lo general ese tipo de contrataciones también son con empresas y subcontrataciones de empresas. Ustedes que han ido ya manejando temas relacionados, ¿sí?, con programación de proyectos, donde todo lo que es este tipo de obras significa hacer una administración financiera y una administración, obviamente, de negocio, con empresas que se dedican a ello. Y para eso, entonces, todo mundo invierte, todo mundo recupera. Es más, hay otro tipo de negocios, tal vez alguien me lo puede comentar también, donde trabajan toda la parte arquitectónica y gran parte de ella internamente queda como obra gris. Porque parte de ello, si usted es Pizza Hut, y si usted es McDonald's, y si usted es el otro, yo, inversionista, no le voy a hacer ese maquillaje, no le voy a hacer esa parte interna del proyecto. Y entonces ahí baja de alguna manera esa parte de inversión también. Le ponen a uno, ¿verdad?, un proyecto donde toda esa etapa, obviamente sí tiene que ser con el cumplimiento, obviamente, de empresas donde van a dejarlo todo al nivel de la empresa que en el mercado está, pues, ¿verdad? Y donde gran parte de estos proyectos, los project managers que se llaman, o las empresas que se dedican como project manager, es una empresa que se compromete, ¿verdad?, con la parte del desarrollo, de las etapas de producción, de las etapas de control, de las etapas de supervisión. No es solo una empresa, ¿sí? No es solo una empresa, ¿verdad? Entonces, pues son proyectos. Las otras cosas, muchas de ellas hoy en día se manejan como temas también prefabricados, ¿verdad? Que ayuda mucho, pues, a toda una etapa de trabajos. Ese es, digamos, todos estos proyectos, temas, perdón, que estamos comentando son bien interesantes de irlos comentando. Pareciera ser como que no estamos metidos o aún no estamos metidos dentro de ese rollo. Ustedes sí tienen que prepararse para ese tema, ¿sí? Ustedes tienen que prepararse para saber de que las empresas grandes a eso van, invierten para eso. Invierten para proyectos grandes, ¿sí? Y se dedican a eso y ganan miles de millones también. Pero es parte de un buen proyecto y por eso el buen proyecto arquitectónico va por ahí, ¿sí? Es agarrar todo un nuevo, que podemos decir, proyecto de negocios, por decirlo de esta manera, ¿sí? El compañero Aldana creo que ha trabajado de alguna manera con algunas empresas que se han dedicado a hacer ese tipo de proyectos, ¿sí? Esto, ¿qué experiencia le ha permitido a usted conocer en empresas nacionales e internacionales también que manejan cientos de miles de proyectos simultáneamente? Que Pues, manejan proyectos, digamos, no solamente en la ciudad capital, sino que ya hoy en día extenderse a nivel departamental, pues créame que esto no tiene más de 20 años. Esto es relativamente nuevo, ¿sí? Pero ustedes ya han visto proyectos grandes en diferentes departamentos. Y si ustedes van a Quetzaltenango, y si ustedes van a la parte de Retaluleu, a la parte ya de Zacapa, se está pegando con 2, 3 edificios, pero ya con los años esto va a cambiar. Va a cambiar la parte urbana y va a mejorar todo. Mientras no cambie la parte urbana, la parte por ahí hay un poco de miedo por invertir. Quetzaltenango no. Quetzaltenango ya tiene edificios de 10 y 12 niveles, ¿sí? Y nosotros podemos estar viendo contados con los dedos los edificios que sobrepasan de 7, 8, 10 niveles. Aquí en el sector digamos, el sector de Oriente, ¿sí? En la parte, obviamente, de la ciudad capital, obviamente eso es, ya el promedio de 12 niveles es término medio bajo, ¿sí? La mayoría están superados en esa cantidad de niveles, ¿verdad? Y todo el mundo se está metiendo por eso. Por eso es que al final la idea de proyectos ancla,
de proyectos donde puedan haber combinaciones, ¿verdad? De proyectos para un nivel de taller 9. Creo que es sumamente importante crecer con eso. Lo que pasa es que ustedes también tienen que pensar en que esto es necesario porque ustedes van a estar metidos en el mercado, ¿sí? Y si lo aprovechan, van a poder sobresalir fabulosamente como profesionales. Yo se los auguro de que ustedes pueden crecer bajo ese camino, ¿verdad? Perdone, Ángel, usted iba a comentar algo. Sí, arquitecto, pues se me ha dado la oportunidad de poder participar con algunas empresas que radican en la ciudad capital, como lo es STW. Es una empresa que ha crecido bastante en el área, en la región centroamericana también. Esta empresa contratista pues se ha abierto campo para poderle cotizar los proyectos de infraestructura industrial, comercial, residencial también a la parte de multiproyectos. Okay. Del consorcio CMI, ¿verdad? Entonces, Sí. han participado con Alianza, también multiproyectos y otro tipo de empresas que se dedican a la industria de aceites. También ellos son unos contratistas fundamentales de Naturaceites. Ellos hacen naves de estructura metálica para poder hacer sus almacenamientos, sus silos, infraestructura de portuaria. Okay. Entonces es bien interesante el rol de esta empresa que tiene una alianza de dos personas que han sabido pues tomar a bien el rollo de la construcción y se han metido y han invertido bastante, ¿verdad? Ellos están posiblemente participando casi en proyectos en todo Centroamérica. Así es. Y entonces es bien importante de la manera como administrativamente ellos manejan los proyectos, ¿verdad? Que tienen personas dedicadas a cada función específica, ¿verdad? Como usted lo hablaba en el tema financiero, los project managers, los residentes, ¿verdad? Sus maestros de obra y sus equipos de subcontratistas. Porque no, la administración como tal de una empresa de esa magnitud no da para poder tener un pasivo laboral extenso, ¿verdad? Y no estar cuidando ese tipo de acciones y de situaciones con personal, digamos, en masa. De la manera que ellos, pues, trabajan es subcontratando, tomando bien la protección también de sus empleados, pagándoles seguros por obra, ¿verdad? Mientras dure la obra, haciendo obra gris y acabados. Ok. Muchas gracias, Ángel. Si alguien de alguna manera, por favor, compañeras, si puedan comentar algo de este tipo de proyectos en general que uno ha visto, ha escuchado, ha visto crecer, ¿verdad? Y de igual manera los otros compañeros, Mauricio, Carlos y Denis, por favor, les escuchamos. ¿Qué nos dice Leslie? ¿Qué nos dice Emery, por favor? Bueno, pues en mi caso, cuando iniciamos con la investigación del proyecto en Zona 5, mi caso análogo era también en la Zona 5 que estaban por terminar un edificio que se llama Céntrico. Okay. Y pues hace unos días pues lo pude ver de lejos nada más, ¿verdad? Pero creo que también he escuchado a muchas personas hablar en las redes sociales sobre ese lugar, más que todo porque es un lugar muy completo para las personas que andan buscando un lugar, ¿verdad? Donde vivir ahorita en Guatemala. Okay. Entonces, tiene torre, tiene banco, entonces creo que está muy bien complementado y también llama la atención de las personas para hacer sus diligencias más rápido, ¿verdad? Y no tener que viajar de un lado a otro para estarse más que todo para evitar el tráfico acá, ¿verdad? Entonces, creo que son proyectos que se piensan bien y pues tuvieron una ubicación muy buena para hacer ese tipo de proyectos. Ok. Bueno, quiere decir que sí se dan. En su caso, Leslie, ¿ha tenido
¿Cómo ha visto estos proyectos? O sea, ¿cree que vamos en la línea dentro de la universidad, dentro del sector, como parte de Zacapa? Y nosotros hay cosas que tenemos que ir viendo, cómo tenemos que visualizar las ciudades que estén más avanzadas y no quedarnos en otras que tal vez tengan otro atraso, porque no podemos hacer cierto tipo de comparaciones de una manera pronta, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice de este tipo de proyectos, Leslie? Pues yo pienso de que lo que es acá, por ejemplo, en Oriente, sí vendrían bien ese tipo de edificaciones, porque más que todo hay mucho desorden territorial, ¿verdad? O sea, ¿Correcto? calles Sí. cada vez más pequeñas, más amontonado, entonces residenciales pues sí existen, pero edificios de apartamentos se ven muy pocos, ¿verdad? Todavía muy pocos. Y más edificios mixtos menos, ¿verdad? No se ven mucho, pero sí serían de mucha ayuda para generar más orden en lo que es en las zonas urbanas, ¿verdad? Claro, claro, lo que hay que ver es lo que hay que ver y cómo de alguna manera fomentar es esa mejora en las municipalidades, ¿verdad? Sí, Para ver ese tipo de inversión que debe darse de una manera amplia y con la mejor disponibilidad del apoyo a las empresas que buscan este tipo de desarrollo, sí, porque yo ¿verdad? pienso que acá, pues de estar buscando terrenos, pues las personas no optan a más, ¿verdad? Como un apartamento o algo, Claro, sino que siempre un terreno y construir luego su casa, pero siempre terminamos en lo mismo, agarrando más espacio, pero no generamos como el orden, ¿verdad? es correcto. Ujú. Y de su lado, Emily, ¿qué nos dice con este tipo de, digamos, de visión que se tiene para este tipo de arquitectura, para este tipo de negocios? Sé que a veces hay proyectos que en algunos momentos los desesperarán a ustedes con lo que se pide, pero al final la visión es con el fin de que ustedes son los que van a manejar. El futuro próximo está en manos de ustedes. ¿Qué dice Emily? Sí, arquitecto, yo creo que llevándolo un poco más micro, también ahorita en lo que son los municipios, se está viendo mucho este tipo de edificaciones, no de uso mixto, pero sí ya hacer un edificio de uso residencial, porque muchas personas de podríamos decir, del área rural, ha emigrado, si no es que muchas personas Claro, al área urbana, entonces eso genera pues esa cantidad de viviendas y la falta también de vivienda y de espacio en la urbana. Entonces, ya no es algo como que tan fuera de lo normal ver estos edificios residenciales en esta parte de acá. Pues aparte también en las ciudades sí es algo que sí se ha tomado en cuenta desde ya mucho tiempo. Incluso en un documento que estaba leyendo, ahora eso se hace prever poder utilizar otras zonas en las que antes no se tomaban en cuenta para edificio de uso mixto, para ajá, poder alcanzar todo ese espacio que no se está aprovechando. ok. Y aquí, Aquí Mauricio, queremos escucharlos. quiero Díganos. comentar algo. Lo único malo aquí, también en el área de Guatemala, y no solo aquí, ¿verdad? Porque es la desinformación que tienen las personas acerca de este tipo de proyectos, ¿verdad? Porque, o sea, ellos vienen y dicen, que mi inversión va a quedar que en el segundo nivel, o sea, no tengo terreno, es inexistente. Entonces, a veces por eso, en este tipo de proyectos, al no informar bien a las personas, tienden a tener malos resultados, porque por lo menos, no sé si estoy mal, en el área de Chiquimula hubo unos residenciales, así como tipo de apartamentos, que como que no logró pegar, o es en Petapa, creo yo, en Guate, porque ya también habían las torres Petapa. Entonces, Ok. mi tía vivía ahí a la par y me dijo, mira, pues, me dijo, ¿qué me recomendás? Me dijo. Y yo le dije, mire, si usted puede hacer la inversión y la puede poner, digamos, como, si no quiere vivir ahí, va, o sea, venir y rentarlo, va. Y ella me Ajá. dijo, no, es que mira, pues, me dijo, en cualquier
digamos, sismo o algo así, se llega a caer eso, queda mi apartamento queda en el aire, entonces que nadie me va a venir a dar como que una remuneración, digamos, ¿va? Claro, claro, claro. Entonces yo le digo, mire, es que las cosas no son así, le digo yo. Igual, usted va a invertir en un proyecto Seguro. que esté seguro, ¿verdad? Y entonces así es como a veces cuesta con las personas manejar este tipo de proyectos, pero la verdad es que para como ha estado ya abarcándose todo el territorio, ya es lo necesario, ¿verdad? Me parece bien su enfoque y por eso es que parte de las temáticas que se dan es manejar el concepto del tipo, digamos, de proyecto técnico, de las características de estudios que deben de abarcar, de las condiciones legales que deben existir, del cumplimiento de normas que se tiene que dar. Yo mismo les he dicho que hay proyectos que como arquitectos tienen unos ciertas limitaciones estructurales y entonces un edificio de 12, 14 niveles, podrán haber profesionales en arquitectura que tengan parte, digamos, de respaldo formal y de estudio que pueda de alguna manera tener el desarrollo y la capacidad para edificios de esos niveles o más. El respaldo de estudios, el respaldo de formación, etc. Pero también les he dicho que estos proyectos se manejan de una manera múltiple y con profesionales dentro de esos ramos, en las cuales edificios mayores de 5 o 6 niveles, de 8 o 10 niveles o más, ya necesitan especialistas en el ramo de estructura, pero eso lo conocemos todos, no podemos tampoco decir, yo lo voy a hacer, no digo que no tengan capacidad, obviamente lo que no se tiene es, vamos a decirlo así, la apertura para saber a qué profesionales tenemos que contratar para ese tipo de proyectos, ¿verdad? En fin, y no solamente en lo estructural, en la parte hidráulica, en la parte sanitarista, en la parte de proyectos eléctricos, etcétera. O sea, es un equipo de trabajo. Pero bueno, en este caso, conocer el tema general es para con ustedes. Hacer un proyecto de estos, creo que ha sido un reto para cada uno de ustedes y ahora toca enfocar ese video, pues un video mercadológico que cumpla pues de manera general un proyecto que tiene la parte de la evaluación que se hizo a nivel de una arquitectura con este tipo de densificación urbana y que lo lleva a hacer edificios de cierta naturaleza bajo diferentes parámetros de alturas. Obviamente la parte de residencia es un concepto indispensable si es que ya no queremos seguir creciendo, ¿verdad? Con urbanizaciones pues de 1 o 2 niveles, porque ese va a ser parte del proceso que con los años se tiene que ir dando. Y obviamente la inversión que se tiene que hacer en proyectos múltiples como esos que también se están presentando. Entonces, esta es un poco la etapa de la enseñanza que se está llevando, que no solamente en esta universidad, sino en las demás universidades también se manejan este tipo de procesos. ¿Por qué vemos? Porque al final, si ustedes analizan ya la parte, ya por lo menos este semestre ya principiaron a ver cómo está realmente la ciudad de Guatemala. Y si viene más seguido, se van a dar cuenta que este es un tema que ha crecido mucho y que tiene sus atrasos desde el punto de vista de las redes viales, de las partes de construcciones, de las partes de vialidad, etcétera. Y en otros proyectos, no solamente residenciales, sino institucionales, etcétera. Así es de que de esto, como parte universitaria, vamos a tener que seguir desarrollándonos, pues para que pronto decirlo es corto, ¿verdad? Pero sí las propias instituciones o la propia entidad privada se tienen que meter a este desarrollo, ¿verdad? Así es de que, Carlos y Denis, ¿qué otro comentario tienen para antes de ya cambiar la actividad? No, tal vez lo que mencionaba Mauricio, sí, yo conozco de que sí fue aquí en nuestra área, entre Zacapa y Chiquimula,
un proyecto que intentó implementar edificio de apartamentos, si no estoy mal, eran 4 o 5 niveles. Y no les funcionó porque, o sea, las personas están muy acostumbradas de que necesitan comprar el terreno para construir casas, o sea, todo lo quieren en horizontal, ¿verdad? En comparación al contraste que hay entre nuestra región y Ciudad de Guatemala, pues allá ya se volvió una necesidad, ¿verdad? Por la cantidad de personas que hay dentro de un pequeño espacio, ¿verdad? Ya Claro. la necesidad los obliga, pues, a poder vivir, pues, en vertical, ¿verdad? Sí. Mire, su planteamiento creo que al igual que el de Mauricio es importantísimo. Recordemos que siempre, y por eso mismo viene el tema del video, porque al final cuando ustedes vayan a vender una urbanización, si no se ponen a mercadear, si no se ponen a plantear a través de visitas que el público tenga que ir al lugar a ver el proyecto, pero verlo con una casa tipo, verlo con unas maquetas, verlo con unas presentaciones, me explico, y explicar. Pero si usted no llega entonces hacia un sector donde está la necesidad, digamos, de vivienda, etcétera, y si cree que la gente va a llegar así, sin mayor mercado, sin mayor mercado, digamos, en cuanto a ofrecer el tipo de negocio que usted les está ofreciendo, desde ese punto de vista es difícil. Es difícil. Yo me recuerdo perfectamente en Guatemala cuando McDonald's principió a meter sus famosas ensaladas. McDonald's antes solo manejaba, y el mismo Pollo Campero también manejaba un solo tipo de ensaladas. ¿Sí? Hasta que ellos, mercadológicamente, ¿qué hicieron? Abrieron, ¿verdad? Un tipo de, vamos a decir así, de planteamiento de ofrecerle, de prepararle, mire, un queso, otras con otro tipo de embutidos, otra, ¿verdad? Con otra característica. Y mire, se pasaron 2 años haciendo ese tipo de mercadeo. Y hasta que la gente fue escogiendo y fue probando y fue escogiendo, decir cuáles sí, hasta en ese momento principiaron a hacerlo. Eso es con todo. Si usted quiere cambiar a la gente, tiene que entrar con el grupo de ellos, mercadológicamente hablando, ¿verdad? Y si, por ejemplo, en el caso de un proyecto de hospitales, si yo no estudio qué enfermedades hay en Zacapa y qué enfermedades hay en Izabal y qué enfermedades hay ¿verdad? En la parte de Chiquimula, por mencionar casos, no le voy a pegar entonces para qué tipo de hospitales son los que necesitan. Porque diferentes son los de Huehuetenango, Totonicapán y la parte fría, porque ahí hay problemas de enfermedades pulmonares, pues. Pero ese tipo de problemas pulmonares no los tienen tampoco al lado de Zacapa. Allá serán un poco más de tipo gástrico, quizás, o de tipo, digamos, de temas relacionados con situaciones de género, de señoras, personas, mujeres que tienen, pues, otro tipo de enfermedades. O sea, uno tiene que analizar y así es el mercado donde uno esté jóvenes. Entonces, por ahí viene parte del tema. Pero gracias también por el comentario, Carlos, creo que por ahí viene. Pero entonces al final tenemos que hacer esa etapa. Así es de que, por un lado, yo que quería hacerles esto entonces es para la semana, ya dijimos que es semana 16, perdón, solo voy a abrir aquí. No sé si es una ventana, nada más la acabo de abrir. ¿Se ve ahí, jóvenes? Sí, ¿Se ve? Bien, entonces aquí tenemos la semana 15, memoria descriptiva, láminas arquitectónicas, semana 16, sí, la parte del video mercadológico, que es a la que la otra semana ya tiene que estar preparado para entregarlo la semana 17. Por favor, aquí están jugándose ustedes otros 10 puntos y 10 puntos del video crítico, que sería la parte que ese es lo final.
quiero también plantear algo sobre ese mismo tema. Vamos a ver. Ok, con relación al tema del video crítico, ya platicamos bastante de este asunto, ¿verdad? Para que lo tengan ya preparado. No se vayan vamos a decir así, a dejar de planificar el tema de los videos, que ahorita creo que está muy claro lo que van a hacer, pero el otro video, digamos que es el video de Lorenz Ibsen, perdón, mejor si lo pudiéramos entregar la semana misma 17, ¿sí? El tema de todo esto es que tuve que hacer una evaluación sobre los trabajos de la semana 14, en algunas partes de la semana 13, y estaba viendo la parte de la semana 15, por lo menos esa cambia un poquito el trabajo que entregaron la semana pasada. Pero la parte de la semana 14, una parte, o sea, la mayoría de cosas es como estar jalando parte de la 12, la 13, casi que quieren continuar con lo mismo. En el caso del grupo de Carlos, Lely, Emily y Mauricio, ¿sí? Me parece en parte bien el tema de las instalaciones que trabajaron, ¿sí? Y falta terminar de conformar el tema de la parte del edificio como estructura, parte de lo que sería el análisis de lo que es losas y la parte de vigas, etc. El trabajo de Denis sí lo presentó. Entonces, por ahí, por aparte a Ángel y a la compañera Perla también le falta arreglar la parte del ¿cómo sería? De la semana, creo que le puse 13 y 14, ¿verdad, Ángel? Ese es un tema. Y lo que yo quisiera evitar es que llegáramos a la semana 17 para la semana 18, donde el famoso tema, ¿verdad? Del último punto, o sea, del último proyectito, voy a mencionarlo de esta manera, ¿verdad? El tema del video se vaya a hacer de último. ¿Por qué lo digo? Hay 3, 4 compañeros que están en esos límites. Y yo les hago ver que perder 2 puntos, 3 puntos en cada punto de semana que vamos trabajando, pues miren, no se arriesguen. Yo les quisiera fortalecer ese tema, porque es poco lo que falta. Pero yo ya no puedo recibir, digamos, lo que yo estoy haciendo ahorita, nada más en los proyectos no estoy diciendo haga, sino que nada más termine de sustituirme o de mandarme este punto, porque no voy a abrir más espacios para más tiempos, es lo que, ¿verdad? Estoy haciendo. Esto con la finalidad de incluir parte, digamos, de ese link que ustedes tengan por terminar de hacer para meterlo dentro de la parte de la semana que corresponda, ¿verdad? Porque créanme que ya no, al contrario, les afecto más abriendo algún espacio más de tiempo, porque no lo cumplen y por sobre todo que ya ahorita con 2 semanas de término, lo único que hago es afectarles, pero sin embargo también al no cumplir, ese punto les va a hacer falta, esos 3 o 4 puntos les va a hacer falta. Entonces, por favor, tómenlo en serio, yo ya hoy les dejé esas fechas de entrega. Por favor, para este fin de semana, sábado, mañana, ¿sí? Tiene que estar esos puntos que les hace falta, ¿sí? Por favor, ese es un tema. Ahí hay un tema también especial. El compañero Ángel me escribió creo que fue el lunes, o no me recuerdo si fue el lunes, un tema especial de apoyar a un grupo
y lastimosamente no lo pude ver en el momento. Yo le platicaba hoy a Denis que si eso está abierto para que lo puedan terminar de considerar, para que se termine de conformar digamos, al compañero Ángel, ¿verdad? Pero sí lo tienen que hacer también. Comentarlo, Denis, por favor, hoy, mañana, para tomar esa determinación, ¿sí? En su momento decidieron separar, pero luego creo que lo han considerado 2 veces. Para mí es bien difícil que la administración de la universidad, pues en un momento dado, vea tantos cambios que hay dentro de esos tipos de trabajos. Idealmente es que se trabaje ordenado desde el principio. Este es un tema que se va a platicar también dentro de la administración de la universidad. Próximamente, el número mínimo necesario para conformar grupos. No pueden ser grupos tan grandes porque al final también no todos trabajan igual, etcétera, ¿verdad? Entonces es un tema que lo tienen que fortalecer, ¿verdad? Cada uno como estudiantes que son, ¿verdad? Bien, entonces, por favor, en cuanto al tema que tenemos para el día de hoy, solo quiero ver un tema. Okay. Solo voy a habilitar de nuevo la hoja para que platiquemos su presentación de hoy, por favor. No sé si lo habilité correctamente, por favor. Sí se ve, arquitecto. ¿Sí se ve? Gracias. Dos comentarios. Dentro de las cosas que he tenido que hacerles ver a algunas personas, es que me han trasladado, ¿sí?, de semana anterior o semanas anteriores alguna parte de su trabajo, sustituyéndola por tal semana, por tal semana. Entonces, recuérdense que todo esto está afinado y lo que les pido es que corrija la semana que les he solicitado sus documentos, ¿sí? Entonces, por aquí estamos hoy con la semana 15, es parte de la semana de actividades que corresponde a la memoria descriptiva. Algunos de ellos han presentado una parte junto con las especificaciones, pero las han dejado también de manera general, no han analizado aspectos del edificio. Igual en el tema de las láminas arquitectónicas, y para la otra semana es la parte a preparar para poder ver una parte de ese video junto con la parte de las láminas. Entonces quisiera que comentáramos un poco ese tema, por favor. Como grupos, prácticamente ahorita estoy hablando con las personas que están en ambos grupos, ¿sí? Que pudiéramos comentar por un lado esta parte que ya entregaron, semana 15, pero que si bien la semana pasada comentábamos aspectos importantes de que no se meta todo lo que es un concepto, digamos, de especificaciones generales, porque les decía, vamos a meter posiblemente 80 o más hojas dentro de las especificaciones o los términos de referencia, como mencionamos también, o especificaciones técnicas para un proyecto, ¿sí? Pero en los dos casos vi que son proyectos de cierto tipo de documentos, pero que
no habla necesariamente de las características de especificaciones técnicas para ese tipo de proyectos que estamos mencionando. ¿Sí? Ahí ha quedado corto esa parte. Veo que hablan, por ejemplo, de un proyecto, perdón, de unas especificaciones de Quetzaltenango, por ejemplo. Pero dentro de estos temas, las características que tienen los edificios por sus situaciones de lo que sería la parte propiamente de los sótanos, en las cuales tiene unas características especiales de las especificaciones sobre, ¿verdad? Los diferentes estudios de suelos, las diferentes características que debe tener una estructura de esa naturaleza, sino que han generalizado como que si fuera una construcción normal dentro de una edificación. Entonces, por ahí se han quedado cortos, ¿sí? Por las mismas instalaciones que, por otro lado, sí veo que en algunos momentos el tipo del sistema constructivo han abarcado bastante bien las diferentes instalaciones que se tienen. Qué aire acondicionado, qué parte, digamos, del sistema de ascensores, qué parte de lo que puede ser un sistema de datos. Por ahí creo que han encontrado bastante información, ¿sí? Hay que seguir con esas entonces, características de información para ese tipo de edificios. Ahí está bien ese tipo de enfoques, ¿verdad? Sin embargo, la parte de las especificaciones sí habrá que mejorar esas especificaciones para edificios. ¿Qué me quiere comentar como parte de los grupos que aquí están? ¿Por qué les digo esto? Puesto que para la otra semana tenemos que cerrar con esa parte de láminas y la parte propiamente de el video, pero hay que ver esa otra parte de componente. Se están peleando 2 puntos o 3 puntos, me explico. Y la verdad es de que a veces el que les falte esos 2 o 3 puntos por algo que dejan sin liderear, hay que liderear por parte de ustedes, que vean esas cosas y que como grupo digan, miren, mucha, acá nos hace falta mejorar esta área o nos hace falta mejorar esta parte de las instalaciones, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo quiero que abran sus ojos, que no es solamente de formar y de pasar el documento, ¿sí? Por favor. Entonces quiero escuchar pues así corto el tema para poder de alguna manera pedirles que aprovechen parte de su tema a quienes a ustedes mismos les he pedido que entreguen esa información a la brevedad para que puedan aprovechar todavía el día de hoy, mañana, pudiendo trasladar. ¿Qué me pueden decir de ello entonces, de cómo están enfocando ahorita esa parte del trabajo? Estoy hablando que no, ya ahorita ya no puedo revertirme hacia la fase 2, la parte constructiva. Ahorita ya nos estamos metiendo al documento en sí final, la parte puramente de especificaciones, la parte puramente del video, la parte específica, ¿verdad? De los aspectos de la conformación de estos documentos. Les escucho, por favor. Cuéntenos, Leli, por favor, y cuéntenos, Emily, cada una, por favor. Bueno, pues con las láminas estábamos colocando todo lo que es la información general, ¿verdad? Más básica de lo que es el proyecto. Porque me imagino que la información ya teórica y todo lo demás se quedará en los documentos, ¿verdad, arquitecto? A ver, digamos, ¿en qué momento van a ser esos documentos? En lo que le hemos entregado, o si Es colocamos un poco de información dentro de las láminas. Ahí colocar mire, todo lo que es el proyecto. Yo vi que el tema, vamos a ver, quisiera separar el documento, digamos, de lo que es la etapa del proceso, digamos, de lo que es el proyecto en general. Pues veo que por ahí está
ha llenado, digamos, ciertos requisitos como documento final. No se necesita estar retomando cosas de la semana que le puedo mencionar. La primera fase de investigación de la parte urbana, por decirle así. ¿Sí? O sea, tenemos que rescatar estos temas ahorita, que es, por un lado, la etapa del proyecto en general, ¿sí? A lo que llegamos, digamos, en el valor presente, o sea, en estos momentos, qué fue lo que se completó al haber definido el tipo de proyecto, ¿sí? Les decía que en cuanto a la parte del área de la etapa de los documentos constructivos, ahí, cuando ustedes como grupo, Carlos, Emily, Leslie y Mauricio, les puse un correíto que faltaba, ¿verdad? Creo que es la semana 15 o 14. 14 creo que fue. La semana 14, ¿sí? Y entonces dentro de eso, al ratito, me mandaron la información correcta en cuanto a la parte del sistema constructivo. ¿Es correcto? Sí. Y que dentro de ello, yo lo vi y lo que corresponde, ¿verdad? A la parte de instalaciones, lo vi bien. Algunas cositas que pueda mejorarse, ¿verdad? Que no estuviera ahí. Sin embargo, dentro de ello, lo que no tiene es la parte entonces de cómo la definición, vamos a decirlo de cómo van a proyectarse las vigas, de cómo está el tipo de la losa en cuanto a si es alguna condición especial del tipo de losa, por el tamaño del edificio, etc. El aspecto propiamente del sistema constructivo como edificio. Por ahí eso es lo que falta básicamente, ¿verdad? Ya de la parte 15, vi que el documento en general, pues ya habla de un resumen. Eso tenemos que mejorarlo al final, dentro del proceso que tienen que ligarlo al video, la etapa económica, como mencionamos al principio, la parte financiera, ¿verdad? Que hay que hacer esos cuadros al final, o sea, hay que hacer un tema de resumen y hay que hacer un tema de conclusiones para ese tipo de proyectos. Vale la pena que tomen en cuenta un proyecto de esa naturaleza, en cuánto tiempo se puede proyectar, ¿verdad? No lo vamos a, o sea, 118,000 metros cuadrados o 112,000 metros cuadrados, pues obviamente hay que medir bien si vamos a hablar de 3 años o si vamos a hablar de 2 etapas, en fin, es un proyecto, es un tema importante que lo pueden definir, ¿verdad? La otra parte del documento es el tema que está correspondiendo a las láminas. Ahí sí, parte de las láminas tendrían que ser como parte de las presentaciones que el mismo documento ustedes han trabajado, pero hay que detallar, ¿verdad? Algunas características de ello, alguna parte interior de ello, alguna parte externa de ello. Por ahí, o sea, la parte de la presentación ya la hicieron. Lo que hace falta ahorita es mejorar el enfoque sobre el video que van a colocar para eso, el render que van a colocar para ese tipo de proyecto. ¿Sí? Entonces, ese tipo de temas por ahí es donde tienen que mejorar. Luego, fundamental para lo que estoy hablando, por favor, es para los dos grupos, para los dos. Lo que sí es importante es que quién de cada uno de los grupos es el que va a estar redactando, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decir en el video? ¿Sí? Porque ahí yo ya vi digamos, los documentos que tienen por ahí, pero ¿quién va a estar redactando? ¿Quién va a hablar? ¿En qué momento principia A y continúa B? ¿En qué momento regresa esto posiblemente a C? Etcétera. Chicos, hay que medir los tiempos, ¿sí? Hay que medir los tiempos para, ¿verdad?, expresar lo que queremos hacer.
Si van a hacer los 15 minutos o si van a hacer los 10 minutos, lo que no, por favor, tomen en cuenta, menos de 10 minutos no. ¿Sí? Menos de 10 minutos no. Creo que vale 6 puntos ese documento. ¿Sí? Termine de sacar 7 puntos, pero no pierdan la oportunidad de esto. ¿Sí? Está bien, gracias. Entonces, perdone, iba a comentar usted algo, Carlos. Sí. O sea, la otra parte que se tiene que trabajar es la parte de las especificaciones técnicas. Correcto. Perdón, si quiere, comente usted un poquito de ello, y eso se me olvidó a mí, que forma parte del proyecto 3. Por ejemplo, ahí donde se tiene que ver temas de excavaciones, tipos de cimentaciones, tipos de muros, tipos de cómo se debe tratar las fundiciones, el tipo del hierro. Sí. Después ya venimos a temas de instalaciones también, instalaciones hidráulicas, cómo se deben de hacer correctamente las instalaciones, pero me refiero al proceso de ejecución. Por Correcto. ejemplo, que especifica la profundidad del tubo, cómo se deben de ensamblar los tubos, etcétera, ¿verdad? Instalaciones hidráulicas, drenajes, instalaciones especiales, las pruebas que se les deben de hacer también para su funcionamiento, ¿verdad? Correcto. Antes de dar por terminado el proceso de la instalación. Y así también, esta parte todavía no la tenemos completa, pero sí la tenemos que incluir, lo que son instalaciones especiales, lo que corresponde a instalaciones telefónicas, internet, cámaras, sistemas de elevadores, el sistema contra incendios. Es lo que nos falta todavía por completar para el día de mañana, ¿verdad? Ok, es correcto. Eso es lo que por ahí quisiera que tomen en cuenta. En cuanto al tema de las especificaciones, están muy generales, pero además de generales, el problema que se tiene ahí es que se ha tomado una base como de una edificación de tipo municipal. Pues voy a mencionarlo así, tal vez no es un buen ejemplo al decirlo de esa manera, porque este es un edificio que por un lado, pues es un edificio muy específico, dado que es parte de área de comercios, parte financiera, parte de residencias, etc. Y al pensar de que esto también tiene diferentes niveles, ¿verdad? Sótanos y diferentes niveles de altura, entonces dentro del concepto de esas especificaciones generales, al mencionar leí un poquito la parte, si ustedes leen la parte introductoria de las especificaciones técnicas, solo la parte del título, ahí menciona nada más la dirección. Y después ya principian a hablar, ¿verdad?, en qué significan las especificaciones generales y de dónde toman en cuenta las diferentes áreas de las diferentes especificaciones técnicas, hidráulicas, eléctricas, etc. Pero hacen una connotación así muy general de un zanjeo, de una apertura, de una instalación hidráulica, de una instalación sanitaria. A lo que voy es que enfocar un poco que son instalaciones específicas para edificios, ¿sí? Entonces busquemos temas de especificaciones técnicas para edificios, porque si no vamos a seguir generalizando las cosas, y esa no es la idea, ¿verdad? Entonces, y me parece correcto que por aparte, y dentro de eso las instalaciones específicas que Carlos estaba mencionando, a la parte de mencionar ascensores, de mencionar sistema de bombeo, el tema específico de lo que serían los aspersores para, digamos, áreas contra incendios, en fin, todo ese tipo de instalaciones, gradas eléctricas y todo, como especificaciones. El documento donde yo vi la parte como unos detalles específicos de instalaciones, me pareció interesante la presentación misma que tiene,
¿verdad? Entonces, eso está bien. Ahorita es un poquito de manejar el tipo de especificación para la relación de edificios. Por ahí viene un poco el enfoque. Por ahí viene un poco el enfoque. ¿Sí? Y luego lo anterior que les pedí. Dentro del video, meter de las láminas el render que hay que meter, ¿sí? Corto y todo, pero eso platíquenlo, háblenlo, descríbanlo, coméntenlo, ¿sí? ¿Qué tipo de parte del edificio estamos viendo? ¿Qué áreas se está viendo? O sea, por eso es que lo que veo, lo que falta un poco ahí es hacer el brochure, hacer la parte que van a redactar, que van a escribir, que van a hablar. O sea, una cosa es algún rótulo que haga falta desde el punto de vista del video y la otra es la descripción hablada. ¿Sí? Por favor, tomen en cuenta el pausar, el hacer, ¿verdad? Su introducción agradable, la parte emotiva, la parte que no se sienta eso como que estamos conversando en una sola línea. Hay momentos que hay que expresar un poquito de más fuerza al hablar, en otros hay que cerrar el tema, no nos alarguemos tanto. Por eso es que pausenlo, pero hagan el ejercicio, no lo hagan ya, grabemos porque ya tenemos que salir de este tema, porque nos lo pidieron para, voy a decirlo así, para la siguiente semana, no, falta hacer, ahí falta. ¿Por qué lo digo? Porque 2 o 3 puntos faltan. Y 2 o 3 puntos no vale la pena perder el curso por un tema de estos. ¿Verdad? Por eso les pido, por favor, trabajen como grupo. Agarren cada quien el compromiso de coordinar y los compañeros, si no van a coordinar, ayuden a que esto se empareje como grupo. Revisen qué cosas nos hacen falta hacer. Hagan un listado de cosas. Si para eso somos parte, digamos, de la profesión, nos dice que el coordinar, el hacer, el conformar documentos es parte nuestra. Así como se hacen planos, se hacen especificaciones. Así como se hacen especificaciones, se hacen definiciones, ¿sí? En cuanto a unas estimaciones. Ya hicimos una estimación global. Pues como global se queda, pues magnífico. Un cuadrito en Excel ahí que se mire, digamos, esa proyección. Y si ustedes ya mágicamente quieren ver, ustedes pueden ver en presupuestos algo que les puedo recomendar. Uno dentro de los presupuestos, ya ahorita dijeron, va sobre 7,000, 8,000, 5,000, no importa. Pero también hay presupuestos que dentro de lo global existen presupuestos donde están los porcentajes por área. Entonces, hay presupuestos para las áreas de, ¿qué podemos decir? De todo lo que es infraestructura y de todo lo que es estructuras. Entonces, tiene un porcentaje. La parte que es para instalaciones guarda un porcentaje. La parte de lo que es levantados y acabados guarda un porcentaje. Entonces, de esos 700 millones que dijeron, al relacionarlo con los diferentes factores, ¿sí? De porcentajes que guardan los reglones de trabajo, porque al final eso existe y eso se da en edificios, ¿sí? Entonces ustedes ya distribuyen, ¿sí? Tanto para sótanos, tanto para estructuras, tanto para levantados, tanto para equipo, tanto para instalaciones. Y miren, ahí se repartió la plata, ¿sí? Incluso la parte de planificación tiene un costo o no tiene costo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, es parte del tema. ¿Qué otra cosa nos falta, Mauricio? Aquí, disculpe una pregunta. Sí, por favor, Denis, diga. Así como en el video mercadológico, ¿tendríamos que hablar todos o solo uno tendría que narrar todo el proyecto? Mire, yo pienso que, digamos, en el caso del mercadológico, o sea, del proyecto, yo pienso que no hay necesidad de que todo el mundo hable. Alguien que de alguna manera considere que pueda hacerlo, manéjelo entre 2 o 3, no sé, se lo dejo a su discreción.
pero ayudemos, si no vamos a expresar, ¿verdad?, la locución del tema, pero sí ayudemos a elaborar el tema, a conformar los cuadros, a poner bien la grabación, a que el video quede agradable, quede bonito, si hay que ponerle luz, si hay que, ¿verdad?, mejorar algún fondo, etcétera. O sea, de eso es un tema de equipo, Denis. Su comentario es muy bueno. Por favor, yo digo, no hay necesidad. Que uno solo tal vez lo haga, pues puede hacer que es un poco, quizás yo considero que posiblemente no todos tenemos la experiencia ¿verdad?, de una lectura, de un documento, porque al final sí hay que saberlo leer, al final hay que tener facilidad para esto. Miren, como grupo, quienes de alguna manera pueden tener un poquito más, puede hacer soltura para expresar estos temas. Así que creo que por ahí, entre compañeros y compañeras, se van a sortear la mejor escogencia de ello, ¿verdad? No sé si está claro ahí, Denis, y los demás compañeros. Sí, Arqui, gracias. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Ahorita, créame, el trabajo de equipo es de conciencia, ¿sí? Y todo mundo, como grupo, apóyense. Desde ya tienen una actividad que concluir para el día de mañana sobre la semana 14-15. Y creo que también falta, en algunos les hice observación de la semana 13, semana 14 y la semana 15. La 15 es para los dos grupos sin decir quién tiene menos o quién tiene más. Eso está parejo en cuanto a ese tema, porque se generalizó mucho y entonces hace falta más, ¿verdad? Y además que todavía falta para la otra semana ya estar el tema con las láminas del 16 junto con la parte del video. No es que para la otra semana esté, lo que sí sería ideal es que ya esté conformado con el todo. E incluso si podemos escuchar alguna franja de unos 5 minutos, excelente. Y si como grupo quieren mostrar ya parte del video de la semana 18 como para entregar el 17, para ustedes va a ser un alivio. Créanme sinceramente, ¿verdad? No sé si alguien más quiere comentar algo. Hoy Emily está un poquito callada. Cuéntenos, Emily, ¿qué más nos puede recomendar? Pues acerca de la memoria descriptiva, Arqui, es necesario que coloquemos exactamente desde principio a fin todo el proyecto, o nada más colocamos los puntos importantes, como por ejemplo, primero entrar en contexto en lo que va a ser el proyecto y después la solución que nosotros brindamos y nada más, o si tenemos que colocar a detalle todo. Mire, no, yo pienso que entrar a todo el detalle nos vamos a pasar quizás más en todas esas etapas que hablamos de la parte urbana, que no es que no sea importante, ¿sí? Decir, digamos, que dentro de la densificación, ¿sí? ¿Qué zonas fueron las asilas generales y la sector donde ustedes están? Vamos a decir, ustedes están con zona 5, ¿es correcto? Y entonces mencionar, ¿verdad? Sobre esos, qué tipo de proyectos de densificación se llegaron. Recuérdense que va por ejes toda esa parte de densificación y en qué porcentaje creció para el año 2050 los proyectos de ahí. Porque partimos de una necesidad, se proyectó hacia el 2050 con una cantidad de proyección de personas alrededor de ello. Pero tiene que ser eso en 2-3 minutos, pues, o sea, algo bien resumido, sin irnos a los extremos, porque ¿qué queremos vender? ¿El pasado o queremos vender el futuro? ¿Sí? Entonces, el planteamiento que se va a dar
sobre el proyecto, y eso es bien importante porque es una proyección para el 2050, ¿verdad? Entonces, esa proyección tómala en cuenta, ¿sí? ¿Qué edificios son? Y luego la escogencia, quizás el más significativo para lo que cada grupo tuvo. Si va a dar tiempo para manejar los 2 o 3 proyectos que tengan, pues tómelo en cuenta. Pero digamos, uno tiene que tener más valor que el otro en cuanto a peso, en cuanto... Y lo otro puede ser algo así muy general de qué fue lo que también se tomó en cuenta como parte de los proyectos, pero hay que irse centrando en cada uno de estos temas. Pero me parece oportuna ¿verdad? Su comentario, ¿verdad? Yo me enfocaría un poco más a lo que concretamos como proyectos. La densificación urbana fue un tema a lo que se pidió como parte de la primera etapa del proyecto, ¿sí? Lo segundo ya fue, si se dieron cuenta, a partir de que terminó la primera parte urbana, después nos enfocamos, ¿sí? En el proyecto, la parte, digamos, que se dio después de ello, fue la parte de arquitectura, la parte de construcción y básicamente el cierre, ¿verdad? Ok. Leslie creo que también iba a comentar algo. No, arquitecto, está bien. ¿No? Ok. Bien. Ángel, ¿usted algo? Eh, Se le... sí, sí, ya tenía muteado el micrófono. En este caso, arquitecto, como yo creo que posiblemente todos tuvimos a la vista el mismo ejemplo con respecto a las especificaciones técnicas a presentar respecto a eso, entonces vemos un documento como tal de manera escrita, sin apoyo gráficamente, solo validando ese tema, arquitecto. Cuando me dice de manera escrita las especificaciones, bueno, es que gran parte de ella, tal vez hacer notar de que estas especificaciones llevan un proceso. Como tal, en este caso vamos a decir, es una proyección de especificaciones relacionadas para edificios y edificios con tal naturaleza, de tal manera que hay que desarrollar en su oportunidad. Quiere decir que cuando eso se llevara a cabo, ¿verdad? La parte específica, no solo de las especificaciones técnicas, de las especiales y de las generales. Entonces, elaborar esa parte general de las especificaciones, cuando se mencionó hace como 10 minutos atrás, en cuanto a que si vamos a hablar, digamos, de elementos necesarios en una estructura, tomando en cuenta la parte de, vamos a decir, de conformación de la cimentación, la parte de conformación, digamos, de la estructura, la parte propiamente de cierre de la estructura y sus instalaciones, si lo queremos ver así de manera muy general, ¿sí? Porque si voy a hacer especificaciones que no hablen para nada del edificio o de los edificios, entonces, como lo que está sucediendo al momento, que se tomó entonces una especificación de un determinado punto, pero que no era necesariamente especificaciones para edificios. Entonces, por ahí se pierde el sentido de lo que son las especificaciones. ¿Sí? Porque las especificaciones al final, ¿qué es para una especificación para ustedes? ¿Sí? Es un documento en el cual se le pide, ¿verdad?, a un posible contratista, ¿sí?, el qué y el cómo va a llevar a cabo una determinada construcción en función de un desarrollo de unos planos, ¿sí?, en función del sistema constructivo que se quiere hacer. Entonces, sobre eso, o sea, si yo me voy digamos, yo puedo hablar de maneras generales de que las instalaciones hidráulicas sanitarias, estas A, B o Z, cada uno va a tener su desarrollo, ¿sí?, en cuanto al diseño, en cuanto a contar con planos, en cuanto a contar con cantidades. Las especificaciones eso le hablan, ¿sí?, de su procedencia, de su calidad, del producto, de la característica, vamos a decirlo así, del tipo de equipo que requiere. Si vamos a hablar de algo de ascensores, excelente,
Me imagino que va a ser un ascensor de la última generación, pues prácticamente de ascensores que haya, ¿verdad? Y creo que información valiosa hay, la tenemos en documentos técnicos, pero entonces hay que hablar un poco esa parte convertida a especificaciones, que hasta las mismas documentos parte de ello lo tienen. Lo que hay que hacer un poco es validar lo que tienen ahí gráfico y hacer de ello una parte de especificaciones. Como les digo, hay especificaciones técnicas para edificios y busquen especificaciones técnicas mayores, quizás de tantos sótanos, ni niveles de sótanos, y para mayores de 10 niveles. Entonces, por ahí va a haber una validación de ese tipo de estructuras, ¿verdad? Digo, perdón, de ese tipo de especificaciones. ¿Está bien ahí? Está bien, arquitecto, gracias. Ok, bien. Entonces yo a ustedes les quiero agradecer. Creo que es la parte importante ahorita, que animarlos a que cierren esto para mañana en lo que les pedí. Y lo que ahora resta es trabajar mucho para lo poco que queda. Mucho para lo poco que queda para terminar de agregarle a su documento personal, ¿sí?, los puntos necesarios para poder salir adelante. ¿Sí? Sé que se están jugando, terminando los documentos de hoy, están ya sobre los 70 puntos, sobre los dos proyectos. ¿Sí? Queda la parte esta última, de esa etapa del video, más la parte del video ¿qué? Del video crítico de Loren Ipson. ¿Ok? Así que gracias por su comunicación. Por favor, comentario directo para los compañeros Denis, por la compañera, ¿qué? ¿Cómo se llama la compañera que acaba de temblar su bebito? Melissa. Melissa. ¿Verdad? A Melissa y a la compañera Perla, por favor. Es importante que desde ya coordinar para que ellas se entreguen de lleno el documento. Igual, Ángela, usted es usted el más importante con el grupo para apoyar al grupo como tal. ¿Ok? Pues gracias a todos. Mauricio, por favor, también apoya a los compañeros. Así que bendiciones para todos. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias. Pase feliz noche. Nos vemos. Feliz noche.